Buenos días, feliz sábado. Siempre es una bendición que podamos comunicarnos por aquí, poder reunirnos para estudiar la palabra, poder orar unos por otros, poder alabar a nuestro Padre Celestial a través de alabanza. Qué bendición, ¿verdad? Y qué bendición que podamos estar vivos en este día, que podamos ser protagonistas de las escenas finales del tiempo del fin. Es una bendición y es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Bienvenidos sean todos al círculo de oración. Vamos a comenzar implorando a nuestro Padre Celestial que sea el Espíritu Santo el que dirija este círculo de oración para su gloria y su honra. ¿Me acompañan? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Te damos gracias porque tú eres infinitamente misericordioso. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque tú nos das luz a través de tu santa palabra. Gracias porque nada debe cogernos desprevenidos. Tú has puesto estos patrones en la Biblia que nos muestran cuál es tu forma de operar, que nos muestran que tú eres el mismo ayer, hoy, mañana, siempre. Y lo que pasó ayer va a pasar ahora en el final, y que tú tienes la bendición, el don de poder decirnos desde el principio lo que va a ocurrir al final. Qué maravilloso Dios tenemos, Padre. Estamos muy contentos, muy agradecidos y muy bendecidos de que tú seas nuestro Padre Celestial. Y queremos pedir, Padre, que en esta hora sea el Espíritu Santo el que dirija, que sea Él hablando a través de mí, que yo sea solo un micrófono en sus manos, un instrumento. Que me ponga a tu disposición, Padre, para que me use con tu poder del Espíritu Santo y que pueda impactar a otras personas, pueda impactar los corazones, las mentes de otras personas, para que conozcan a Jesús, para que conozcan a tu Hijo, a nuestro Salvador, y que ellos también puedan recibir este gozo, esta paz, que ellos puedan vivir en este mundo hoy, en este presente, un mundo lleno de pecado, de tantas situaciones difíciles, pero que puedan vivir también con gozo, con alegría, que puedan disfrutar del cielo aquí en la tierra. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro deseo, que muchos otros también conozcan a Jesús para que ellos también puedan disfrutar de esta bendición. Y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a continuar con el tema de Siguiendo las Líneas. Ya estamos por el quinto video, la quinta parte. Y vamos a ver los próximos 3 pasos que se dan en el patrón profético. Hoy vamos a estar viendo que Dios les encomienda una obra que realizar. Luego vamos a ver que hay una recaída. Después que Dios les encomienda esa obra, ellos tienen una recaída. Y luego, pues Dios hace un pacto con ellos. Vamos a ver esos 3 puntos. Ya para la próxima semana yo espero estar terminando esta serie, porque ya lo que nos quedaría pues sería el mensaje del cuarto ángel, que es una repetición del primero, segundo y tercer ángel. Así que voy a hacer lo posible para ver cómo podemos terminar las próximas semanas, y no seguir extendiéndolo tanto, ¿verdad? Vamos a dar comienzo con los puntos que tenemos para esta semana, pero primero vamos a ver un resumen de cómo se están viendo las líneas hasta ahora, cómo vemos ese patrón profético, y dar un repaso de lo que hemos visto hasta ahora para poder coger el hilo a lo que nos quedamos y poder continuar. Ahora vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, así como se ve las tablas con las líneas, diferentes líneas de reformas. Ahora se las puse todo en negro para que se le haga más fácil entonces ver cómo se ve en cada línea en paralelo. Vemos la historia de Noé, la de Moisés, la de Jesús y la de los mileritas. El circulito de lo negro pues significa el tiempo de oscuridad, que cada línea comienza con un tiempo de oscuridad. Luego vemos la TF, significa que una profecía llega al tiempo de su fin, el tiempo del fin, que se termina una profecía. Vemos unas flechitas que van señalando hacia arriba, simbolizan que hay un aumento de conocimiento. Luego vemos que está el número 1, eso significa que es en ese punto donde desciende el mensaje del primer ángel. Es un mensaje de adoración y un mensaje que anuncia un juicio que va a venir, un mensaje de reforma.
También vimos que hay una paloma que desciende, es un ser celestial que desciende del cielo en ese punto. Es una paloma, se ve otra, parece, no parece paloma, pero es una paloma, que yo no sé dibujar. En la parte de abajo vamos a ver que ahí dice fundamento, ahí es donde se establecen los fundamentos de ese mensaje. Luego vamos a ver que dice enemigos, ahí es donde los enemigos se molestan y comienzan a poner obstáculos. Luego vemos que desciende el mensaje del segundo ángel, es un mensaje de reavivamiento, y es ahí donde hay un rechazo total al mensaje de Dios. Por eso este mensaje del ángel, del segundo ángel, dice ha caído Babilonia, y está representado ahí con ese número 2. Vemos ahí después que hay como unas lluviecitas, ahí se da una manifestación gloriosa del poder de Dios. Eso está relacionado también con lo que es la lluvia temprana. Luego abajo vemos que dice pecado, justicia y juicio. Esa es la obra que realiza el Espíritu Santo. También está asociada con lo que es la obra del primero, segundo y tercer ángel. Vemos que es un mensaje de reforma, reavivamiento y juicio. Y la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos acá en el número 3, el mensaje del tercer ángel, que ahí pues ya se ejecuta el juicio. Vemos que está asociado con un número 7. Vemos que hay un chasco en la línea. Y vemos que hay una obra que Dios le asigna después de ese chasco. Y vemos que hay una recaída. Y luego pues vamos a ver en el próximo tema el número 4, que es el mensaje del cuarto ángel, que está en Apocalipsis 18, que es una repetición del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Por eso pues lo vamos a ver en el próximo tema. Voy a darle por encima, sin darle la cita y eso, porque eso ya lo vimos en detalle, pero cada una de las líneas para que veamos la historia. Pues Noé comenzó con un tiempo de oscuridad, en el tiempo de Noé. Sabemos que los hijos de Dios se habían casado con las hijas de los hombres y que se mezcló la verdad con el error, y ahí pues se produjo ese tiempo de oscuridad. El tiempo del fin de una profecía, pues sabemos pues que se terminaba en esa línea, el diluvio. El aumento de conocimiento lo vimos en Enoc y en Noé, que Dios les dio el conocimiento de lo que él iba a hacer. Vimos cuando el ser celestial desciende en la línea de Noé, el ángel, ahí descendió un ángel para hablarle a Enoc y a Noé y darle el mensaje que Dios les había enviado. Vimos cuando se establece el fundamento, que en este caso pues fue cuando se estaba construyendo el arca. Cada martillazo era una predicación al mundo durante esos 120 años. Luego vimos que los enemigos se molestaron mientras Noé estaba construyendo el arca y ellos pues se burlaban de Noé. Luego vimos un reavivamiento, el mensaje del segundo ángel, y ahí hay una manifestación gloriosa del poder de Dios, que en la línea de Noé fue cuando los animales comenzaron a entrar al arca dirigidos por los ángeles. Y vemos pues que en este punto, no lo anoté ahí, pero en ese punto pues los enemigos se ponen furiosos y pues se desata una violencia. Dijimos en el tema anterior que en ese punto Satanás toma el control de ellos. Vemos ahora pues el tercer paso, el mensaje del tercer ángel, es un mensaje de juicio. Eso está relacionado con un número 7. Vimos que en la historia de Noé pues fue que tardó 7 días en que cayera la lluvia. Hubo un chasco, el chasco pues está relacionado con una prueba de fe. En el caso de Noé, él se probó su fe durante esos 7 días que él estuvo en el arca y no caía una gota de lluvia. Al mismo tiempo pues se probó, también fue un chasco para el pueblo que estaba afuera y los que no aceptaron el mensaje, cómo se chasquearon cuando comenzó a llover. Luego pues se le asigna una obra. Vimos ahorita que la obra que se le asigna en el tiempo de Noé es que repueblen la tierra nuevamente y que van a tener dominio sobre los animales y van a poder consumir los alimentos, las frutas y los vegetales y que no coman sangre. Y vimos pues que había una recaída, y ahí fue, la recaída fue cuando Cam se burló de Noé porque se emborrachó y pues hizo saltar su desnudez delante de sus hermanos, y Noé lo maldijo a su hijo y dijo que Canaán iba a ser esclavo, el último de los esclavos. Vamos a ver la línea de Moisés. La línea de Moisés, pues vemos ahí que el tiempo de oscuridad
Ellos, al estar en cautiverio por 400 años, ellos habían olvidado los preceptos y las leyes de Dios. Y pues vemos ahí es marcado ese tiempo de oscuridad, el tiempo del fin de la profecía, en el caso de ellos, pues era pues el fin de ese cautiverio, la profecía de que iba a terminar el cautiverio de los 400 años. Vimos que hubo un aumento de conocimiento, ahí fue tanto para Moisés como para Aarón, también tuvo ese aumento de conocimiento. Dios les mostró lo que iba a hacer en el pueblo. Vimos el ser que descendía cuando Moisés regresaba para Egipto y él no había circuncidado a su hijo. Y bueno, descendió un ángel que iba a matar a Moisés si él no circuncidaba al hijo, porque era importante que él cumpliera con todos los preceptos que Dios le había ordenado para que cuando él llegara a Egipto el faraón no lo fuera a matar. Y vemos ahí pues que Séfora, la esposa de Moisés, sacó un pedernal y ella misma realizó la circuncisión. En la línea de Moisés el fundamento se establece cuando Dios le dice que tienen que comenzar a guardar el sábado. Y Moisés va donde Faraón y le dice que deje ir a su pueblo para que adoren a Dios en el desierto los sábados. Faraón se molesta y vemos la actividad de los enemigos. Se molesta y les asigna más trabajo para que ellos no puedan adorar a Dios. Luego vimos el mensaje del segundo ángel y hay una manifestación gloriosa del poder de Dios. Y en el caso de la línea de Moisés, ahí es cuando caen las 10 plagas. Luego vimos pues que desciende el mensaje del tercer ángel, un mensaje de juicio, y es cuando ahí se ejecuta el juicio que Dios le dijo al principio a Faraón, que era la muerte de los primogénitos. Y no lo dije acá en la línea de Noé, pues fue cuando cayó el diluvio, el juicio. Aquí pues fue la muerte de los primogénitos. Vimos que eso estaba asociado con un número 7. En esta línea pues es porque esto se da en el tiempo de la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto, que fueron liberados, pues era la fiesta de las panes sin levaduras, que duraba 7 días. Y vimos el chasco que se produjo cuando ellos estaban frente al Mar Rojo, que hasta que ellos no pusieron los pies en el agua y demostraron que tenían fe, no se abrió el Mar Rojo, que estaba asociado, el chasco está asociado con una prueba de fe. Vimos pues que la obra que vamos a ver hoy, en el día de hoy, los 2 puntos que están pendientes para hoy, es una obra que Dios les asigna y una recaída. En el tiempo de Moisés, la obra que se le asigna es que guarden el sábado, y pues ahí es donde se da la historia del maná, que Dios le dice que van a bajar, que todos los días va a caer maná del cielo y que ellos van a recoger la porción para ese día y que no la guarden, no cojan de más y la guarden, porque si no pues le va a dar gusano, pero que los viernes recogieran 2 porciones, porque el sábado no podían hacer nada y no iba a caer maná, y entonces ese día no se iba a dañar, no le iba a dar gusano y podían utilizar esa segunda porción. Y la recaída la vamos a ver cuando, luego que Dios les da esas instrucciones, cuando al otro día, cuando llegó el sábado, estuvieron toda la semana recogiendo para cada día, y cuando llegó el sábado, algunos de ellos se levantaron y se fueron a buscar maná en el suelo, y ahí pues Dios se molestó porque no siguieron las instrucciones, no tenían fe. Y vamos a ver luego en el próximo tema, vamos a ver el mensaje del cuarto ángel, que es una repetición del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Vamos ahora a la línea de Jesús. La línea de Jesús pues comenzó con el tiempo de oscuridad. Sabemos que el Sanedrín, todos estos judíos habían mezclado las creencias con creencias paganas, la ley de Dios con creencias paganas, y que ellos estaban en un tiempo de oscuridad. Vimos que la profecía que se cumplía en ese tiempo era pues la de las 70 semanas, que anunciaban la muerte del Mesías. Vimos el aumento de conocimiento que pues, lo tuvieron los pastores, los reyes magos, Juan el Bautista, Simeón y Ana. Vimos que el fundamento se establece, el fundamento en esta línea pues es Jesús, el mismo Jesús. Vimos que desciende un ser celestial y eso ocurrió en el bautismo de Jesús. Vimos que hubo
una actividad de los enemigos. Y la historia de Jesús, pues todo el tiempo estuvo el ataque de los enemigos. Y pues ahí sabemos que el Sanedrín siempre estuvo en contra de toda la obra de reforma de Jesús. Luego vimos una manifestación gloriosa del poder de Dios y fue cuando Jesús entró a Jerusalén, su entrada triunfal. Luego vamos a ver el mensaje del tercer ángel, que cuando llega pues el juicio, ahí es donde está la muerte en la cruz. Que no la marqué como la cruz, pero vamos a marcarlo ahora rapidito porque no se me quede esto. Tengo aquí, mire, tengo facilito. Aquí. Pues, y sabemos pues que eso estaba asociado con el número 7 y también eso cae en la Pascua. Vemos el paralelo con la línea de Moisés y pues ahí también se celebra la fiesta de los panes sin levadura. También Elena White nos dice que Jesús descansó el séptimo día y vemos ahí ese número 7 también marcado. Y también hubo un chasco y el chasco pues se lo llevaron los apóstoles, los discípulos, cuando vieron a Jesús crucificado en la cruz. Ellos cuando lo vieron entrar en su entrada triunfal pensaron que él iba a convertirse en un rey, y unos días después lo ven en una cruz y ellos se chasquearon, tuvieron una desilusión ahí. Luego vamos a ver en el día de hoy pues que Dios le asigna una obra y que luego hay una recaída. La obra que se asigna en este tiempo de Jesús es la de predicar el evangelio, la comisión de Mateo, y la recaída es pues cuando Pedro y los discípulos se van a pescar porque pues estaban con desánimo y estaban tristes y se van a pescar. En la línea de los mileritas vemos que comienzan con un tiempo de oscuridad. En el caso de ellos pues se terminaba el tiempo de los 1260 años, que era la persecución papal, es lo que se conoce como la Inquisición. Se perseguían a los cristianos, pues, ahí es donde surgen los mártires, que pues, no se podía leer la Biblia y se perseguía a todas las personas que se oponían a las cosas que implantaba la Iglesia Popular. Vemos que el tiempo del fin de una profecía, en ese caso, ahí también se marca lo que es el tiempo del fin. Acá en las otras líneas que está marcado con TF, pues, tiempo del fin de una profecía, y sí, termina una profecía, pero también en la línea de los mileritas, ahí es donde se marca lo que es el tiempo del fin, que comienza en 1798. Y también hay pues la profecía que se terminaba, que se cumpliera, la de los 1260 años, que era cuando terminaba ahí en el tiempo de los mileritas, y también la de los 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado, profecía de Daniel. Y vemos pues que tenemos un aumento de conocimiento. En este caso pues se le dio a Guillermo Miller. Vemos que él estuvo leyendo la Biblia y que él era un granjero y que Dios lo preparó y le dio estas verdades, este conocimiento, y pues aunque sabemos que él estuvo equivocado en el evento que iba a ocurrir, pero él estuvo en lo correcto en cuanto a los cálculos que él había sacado. Ellos predicaban la segunda venida de Jesús, porque como la profecía decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Ellos tenían en su mente lo que era el conocimiento de todo el mundo, de todas las iglesias, que el santuario era aquí en la tierra. Sin embargo, esta profecía se refería al santuario celestial, y era cuando Jesús cambiaba del lugar santo al lugar santísimo, y ahí comenzaba una nueva obra, un cambio de dispensación. Comenzaba la nueva obra de juicio, comenzaba con el juicio de los muertos. Y vemos ese aumento de conocimiento que a Guillermo Miller se le dan los credenciales para predicar en las iglesias. Y luego vimos un ser celestial que desciende, que era el ángel de Apocalipsis 10. También vimos ahí que se establece el fundamento. En el caso de los mileritas, el fundamento pues fueron las tablas que se les dio de Habacuc, que decía: escribe la visión, que decía que aunque tardare, no te desanimes, que se va a dar. Y pues ahí en esas tablas, eran dos tablas, la de 1843
y la de 1852, y pues había un error en una de ellas, en la de 1843, pues Dios había permitido que se viera ese cálculo. Es curioso porque Dios establece ese fundamento con el pueblo de los mileritas, con la línea de los mileritas, a través de esas dos tablas que Elena White nos dice que fueron dirigidas por la mano de Dios, y que Dios permitió y ocultó el error que había en las tablas en esa numeración, porque eso pues era lo que iba a producir el chasco, y el chasco es una prueba de fe para su pueblo, que por eso él permitió que ellos no vieran ese error, porque iba a haber una prueba de fe. Pero lo que me parece curioso es que pues, él le da a este movimiento dos tablas, de la misma manera que le da a Moisés acá, que eso lo vamos a ver en el próximo tema. Cuando veamos el mensaje del cuarto ángel, él le da también a su pueblo las dos tablas de los mandamientos. Y me parece curioso que estableció pacto en la línea de Moisés, con su pueblo, con dos tablas, y también en línea de los mileritas, también con dos tablas. Vemos ahí pues que el fundamento eran las tablas, que en esas tablas estaban impresos todas las verdades que Dios le había dado a su pueblo. Vimos que hubo una actividad de los enemigos, en este caso pues eran las iglesias protestantes, que se opusieron al mensaje que se estaba propagando, y pues le quitaron a Guillermo Miller que él pudiera predicar en las iglesias. Luego vimos pues una manifestación del poder glorioso de Dios. En el caso de los mileritas, ahí pues es donde se da lo que es la parábola de las 10 vírgenes, y ahí pues también se da el fuerte clamor. Luego vimos el gran chasco, que se da acá en el mensaje del tercer ángel. El número 7, que estaba asociado pues con el sábado, el día de reposo para guardar. Y pues el chasco, pues que todo el mundo lo conoce, el 22 de octubre de 1844. Y no lo mencioné en las líneas anteriores, lo puse ahora. También ahí vimos que se cerraba una puerta. En el caso de la línea de Noé, pues cuando se cierra la puerta del arca, se cierra la puerta de la gracia para esa generación que no quiso escuchar el mensaje. En la línea de Moisés, también pues cuando el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, sabemos que se cerró una puerta para el pueblo de Egipto, y pues hubo la muerte de los primogénitos, y también pues Faraón y sus guardias murieron también entrando por el mar. Y en la línea de Jesús, pues sabemos también que hubo un cierre de la puerta de gracia para el pueblo judío, para los que crucificaron a Jesús. Y también en el caso de los mileritas, pues ahí también hay una puerta se cierra una puerta de gracia, y se cerró para las iglesias protestantes que no aceptaron el mensaje en aquel momento. Luego, pues en el día de hoy vamos a ver que va a haber una obra que se le asigna al pueblo de Dios. En el caso de los mileritas, la obra que se asigna también en la línea de Jesús, predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua. Y también pues se hace un recalque en lo que es el sábado, en la observancia del sábado. Una de las cosas que tiene que predicar los 144.000 en el tiempo del fin, establecer estas verdades que se han perdido, que se han pisoteado, y tenemos que rescatarlas y ser reparadores de portillos y traer esas verdades al mundo para que las conozcan. Y pues vamos a ver una recaída también, que eso lo vamos a ver en el tema de hoy. Hasta aquí pues tenemos ahí las líneas. Yo no soy muy buena dibujante, pero pues, por lo menos lo trato. Espero que hayan entendido un poco de qué se trata el tema, y pues que a través de estos diseños y dibujos pues puedan ver cómo Dios trabaja de una manera espectacular. Hay más en estas líneas si ustedes las estudian a fondo. Yo he ido nada más por encima, pero hay muchas cosas que uno puede aprender por medio de estas líneas. Así que hasta aquí el resumen del día de hoy. Vamos a continuar entonces con los dos puntos que vamos a trabajar en el día de hoy, que es pues cuando Dios le asigna una obra y la recaída. Y en el próximo tema pues entonces vemos lo que es el mensaje del cuarto ángel, que es una repetición del mensaje primero, segundo y tercer ángel. Dios les bendiga, espero que hayan entendido un poco.
Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de siguiendo las líneas. Este es la quinta parte ya. Hoy solamente vamos a ver 2 pasos, 2 puntos, porque ya luego pues sería el mensaje, cuando el próximo paso sería el mensaje del cuarto ángel, que es una repetición del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y quiero tomar eso en un solo tema aparte, y no quiero coger parte de eso y mezclarlo aquí. Así que hoy solamente vamos a ver 2 pasos, y ya entonces en el próximo tema vamos a ver, espero yo que podamos hacer la parte final de esta serie. Hoy vamos a estar viendo pues que Dios les encomienda una obra para realizar, y vamos a ver que ellos tienen una recaída luego que se les da esa obra. Vamos a comenzar con la línea de Noé. En la línea de Noé, la obra que se le envía a realizar es que pueblen la tierra. Vamos a ver en Génesis capítulo 8, versículos 15 al 16. Dice así, Génesis 8, 15 al 16. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, aves, ganados y reptiles, que sean fecundos, que se reproduzcan y que pueblen la tierra. Y Génesis 9, 1 al 7 nos dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, sean fecundos, reprodúzcanse y pueblen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que los vegetales, les servirán de alimento. Y yo lo pongo a su disposición, pero no comerán la carne con sangre, porque la sangre es su vida. Yo pediré cuentas de su sangre y de sus vidas. Se los reclamaré a cualquier animal, también a cualquier ser humano que mate a un humano. Le pediré cuentas de esa vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque Dios creó al ser humano a su propia imagen. Ustedes sean fecundos y multiplíquense, y pueblen la tierra y domínenla. Vemos aquí que la obra que se le encomienda a Noé y a su familia es que ellos se fecunden y que ellos se reproduzcan y que pueblen la tierra. Y vemos ahí también pues que Él les da el dominio de los animales y les da los alimentos, de los vegetales para que sean su alimento, y les da instrucciones sobre la carne, de que la coman, pero cuando la sangre no se la pueden tomar, no se la pueden comer. Y vamos a ver ahora cuál es la recaída. Ahí mismo en el capítulo 9 de Génesis, el versículo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 25, perdón. Del 19 al 25. Dice aquí, a partir de estos 3 hijos de Noé y sus descendientes se pobló toda la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, pero al beber vino se emborrachó y quedó tendido desnudo en medio de su tienda. Cuando Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros de ambos y taparon a su padre con él, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas y mirando hacia otro lado. Cuando se le pasó a Noé la borrachera y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, será esclavo para sus hermanos, el último de los esclavos. Vemos aquí que en la recaída, pues Noé plantó una viña y tomó vino y se emborrachó. Y vemos que su hijo menor, Cam, se burló de él y quiso exponer su desnudez delante de los otros hermanos. Y estos otros 2 hermanos, Sem y Jafet, le tendieron un manto para cubrir la desnudez de su padre y protegerlo, que otros no lo vean, y ellos tampoco lo vieron. Ellos se taparon y se protegieron para no verlo. Y vemos ahí pues que Noé maldice al hijo de Cam, a Canaán, y le dice, tú vas a ser de ahora en adelante esclavo para tus hermanos y vas a ser el último de los esclavos. Así que vemos ahí esa recaída, vimos la obra que se les encomendó hacer a la familia de Noé y vemos la recaída.
Vamos a ver aquí en la línea de Moisés cuál es la obra que Dios les encomienda y vamos a ver cuál es la recaída de ellos. Cuando ocurrió el chasco en la línea de Moisés, recordemos que en la línea de Moisés el chasco se da cuando ellos se paran frente al Mar Rojo y pues tuvieron la prueba de fe de que tenían que dar un paso adelante hacia el agua y hasta que ellos no estuvieron en el agua no se abrió el mar para que ellos pasaran, no se produjo el milagro. Y hay una obra que Dios quiere que el pueblo realice y esta obra en el pueblo de Israel está representada por la observancia del sábado. En Éxodo 16, 22 al 26 nos dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallarás en el campo. En los 6 días lo recogerás, mas en el séptimo día, que es sábado, en el cual no se hallará. Esta es la obra que Dios les quiere que ellos realicen, que guarden el sábado, y ya lo habíamos visto también en esta línea dentro de la obra del primer ángel, antes de que ellos salieran de Egipto, cuando Moisés le dice a Faraón que dejara ir a su pueblo al desierto para que adoraran a Dios en sábado, y Faraón pues se molestó y les dio más trabajo. Pero nuevamente el pueblo sufre otra vez una recaída y vamos a ver cuál es la recaída. La obra que se les asignó fue que guardaran el sábado. Y en Éxodo 16, 27, 29 vamos a ver la recaída ahora. Dice: algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo. Vemos ahí que siempre la fe del pueblo siempre está mala. Pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso es el día sexto. Por eso es que en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Y vemos que el pueblo ahí nuevamente cae, y siempre las recaídas que nosotros podemos observar en las historias es por falta de fe. Esto implica que la obra pues no se puede completar porque el pueblo es incrédulo y no creyente. Y es aquí, hermanos, que hay un chasco y una recaída durante el tercer mensaje. Y es lo que hace que haya un cuarto ángel, el ángel de Apocalipsis 18, que eso es lo que vamos a ver en el próximo tema. Y este cuarto ángel vuelve a repetir la obra de los 3 ángeles. Vuelve a haber un mensaje de reforma, un mensaje de justicia y un mensaje de juicio. Pero eso lo vamos a ver en el próximo tema. Vamos a ver ahora en la línea de Jesús cómo se da la obra que Dios les encomienda para realizar y cuándo pues se da la recaída de ellos. En la línea de Jesús vemos aquí en la Gran Comisión, Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué linda promesa, ¿verdad? Amén. Esta es la gran comisión que se le ha encomendado a todo el pueblo de Dios, que prediquen el Evangelio. La gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Dice en Hechos de los Apóstoles, la página 23, dice: la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. Así que vemos ahí pues la obra que Dios encomienda, que es la misma obra que nos ha encomendado a nosotros. Y vamos a ver ahora en esta línea de Jesús cuando tienen la recaída o la vacilación.
Dice aquí en Juan 21, 2 y 3. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Recordemos que ellos estaban pasando el chasco de que ellos creían que cuando él tuvo la entrada a Jerusalén, esa entrada gloriosa donde se manifestaba el poder de Dios, ellos pensaban que él iba a asumir el cargo de rey, y cuando pues unos días después lo ven a él tendido en la cruz, pues ellos se chasquearon, y Jesús les había encomendado la misión de ir a predicar el evangelio, pero ellos estaban tristes porque Jesús había muerto, ellos estaban sin dinero para poder echar para adelante la misión, y Pedro pues les propone ir a pescar nuevamente para buscarse unos chavitos en esa pesca, y estaban tristes y estaban recaídos porque no sabían cómo comenzar y cómo emprender esa obra. Dice el deseado de toda la gente en las páginas 749 y 750, dice, la noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin ningún éxito. Durante las largas horas hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Ellos sabían que ellos tenían una encomienda de predicar, pero no sabían cómo hacerlo. Y ahí es pues que vemos la recaída, el desánimo de ellos. Vamos a ver en la historia de los mileritas cómo se da, cuál es la obra que se les encomienda y cómo se da esa recaída. En Apocalipsis 10, 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vemos aquí que es la misma encomienda, es la misma misión, que profeticemos a pueblos, naciones, lenguas y reyes, que llevemos ese evangelio de salvación. Dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, las páginas 267 y 268, dice, no puedo instar demasiado a todos los miembros de nuestra iglesia, a los que son verdaderos misioneros, a los que creen en el mensaje del tercer ángel, a los que respetan la santidad del sábado, para que consideren el mensaje del capítulo 58 de Isaías. La obra de beneficencia ordenada en dicho capítulo es la que Dios requiere que su pueblo haga en este tiempo. Es una obra señalada por Él. No nos deja en dudas en cuanto al lugar donde se aplica el mensaje y al tiempo de su cumplimiento, porque leemos, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El monumento recordativo de Dios el sábado o séptimo día, recordativo de la obra que hizo al crear el mundo, ha sido desplazado por el hombre de pecado. El pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley. Esto es una de las obras que tiene la generación, nosotros, de este tiempo. Predicar el evangelio de salvación, también predicar esta verdad que se ha perdido a nivel mundial. La mayoría de las iglesias guardan el domingo y no el sábado, que es el día que estableció el Señor. Y sigue diciendo, el pueblo de Dios tiene una obra especial que hacer para reparar la brecha abierta en su ley. Y cuanto más nos acercamos al fin, tanto más urgente se vuelve esta obra. Todos los que aman a Dios demostrarán que llevan su sello, observando su mandamiento. Son los restauradores de la senda en que se ha de andar. El Señor dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. De los
De este modo, la verdadera obra médica misionera estará inseparablemente vinculada con la observancia de los mandamientos de Dios, entre los cuales se menciona especialmente el sábado, puesto que es el gran monumento recordativo de la obra creadora de Dios. Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. ¿Qué importancia tiene esto del día de adoración? Dice ahí, voy a leerlo nuevamente. Su observancia se vincula con la obra de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Este es el ministerio que el pueblo de Dios debe realizar en algo que debidamente sea cumplido. Impartirá abundantes bendiciones a la iglesia. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 267 y 268. Y dice aquí en Christian Spirit and Teaching de Elena White, en la página 87, dice: el cuarto mandamiento ha sido pisoteado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y abogar en contra de la profanación del sábado. El hombre de pecado se ha exaltado por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos y la ley, cambiar el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios justo antes del gran día del Señor. Se envía un mensaje instando a la gente a restaurar la lealtad a la ley de Dios, que ha sido quebrantada por el anticristo. Una de las cosas de los trabajos que tienen que hacer los 144,000 es ser reparadores de portillos, como lo fue Nehemías cuando se construyeron los muros en Jerusalén. Los 144,000 tienen que traer estas verdades que se han pisoteado, que han sido puestas en el olvido y que se han querido olvidar y profanar descaradamente, porque eso es descaradamente como el enemigo ha logrado cambiar la mente de tantas personas y que no puedan ver y entender esto que está tan claro en las Escrituras. Esto es uno de los trabajos de los 144,000, ayudar a propagar ese mensaje de la observancia del sábado y de la importancia que tiene que nosotros adoremos a Dios como Él quiere que le adoremos. Y eso lo vemos en la historia de Caín y Abel. No es como nosotros queremos adorar, es como Dios quiere que se le adore. Y hasta que el hombre no entienda que nosotros no somos Dios, aquí Dios es Dios, y que nosotros tenemos que adorarlo a Él como Él quiere que se le adore, no como nos dé la gana a nosotros. Hasta que el hombre no entienda eso, no vamos a mejorar. Y una de las tareas de estos 144,000 es de hablar de la observancia del sábado, de llevar ese mensaje de adoración, el mensaje del primer ángel. Y el sábado está involucrado en el mensaje del primer ángel, mensaje de adoración a nuestro Dios. Vamos a ver la recaída. ¿Cuándo se da la recaída? Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda, de incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. Esto está en Evangelismo, página 504. Vemos ahí esa recaída, que muchas personas se desanimaron después del chasco. Y Elena nos dice que si ellos se hubieran unido a ese fuerte pregón y hubieran abrazado esas verdades y esa fe, Jesús hubiera venido en ese tiempo. Y en Apocalipsis 3, 14 al 19 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres como oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto está en Apocalipsis 13, 14 al 19. Testimonios para la iglesia, en la página 171 también nos dice: vi que el testimonio que se dio a la iglesia de la Odisea se aplica al pueblo de Dios actual, y que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de sus corazones. Pero Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que durante tanto tiempo han mantenido fuera a Jesús. Este solemne mensaje hará su obra. Y en Testimonios para la Iglesia, página 90, nos dice: el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de las cosas, que existía allí y permaneciesen como fieles centinelas en su puesto del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto, para instruirlos, estimularlos y confirmarlos, según los requería el caso. Pero a pesar de todo esto, los que debieran ser fieles y veraces fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que deberían conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. Lo repito nuevamente. Pero a pesar de todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y de espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, página 90. Bueno, hasta aquí ya cubrimos en las diferentes líneas, vimos lo que es la obra que se le asignó a cada una de estas estas líneas de reforma y dónde estuvo la recaída. En el próximo tema nosotros vamos a ver el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Nosotros le decimos el del cuarto ángel, pero es una repetición del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y pues nos vemos en el próximo tema. Que el Señor les bendiga y que nos siga bendiciendo durante este día, que es su día santo, día del Señor. Dios les bendiga.